Bueno, primero que nada, gracias por venir, por participar de esta intervención, que fue el siluetazo, que en realidad es una recreación de una intervención, el primer siluetazo que sucedió en septiembre de 1983, durante la tercera marcha de la Resistencia, y que fue un proyecto original de artistas que se unieron junto a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y que bueno, realizaron esta intervención junto a estudiantes de los centros universitarios que todavía en ese momento, en ese año, estaban prohibidos, bueno, la gente que estaba en la marcha y la gente que al final estaba pasando, que también se sumó. No sé si pudieron ver en el video, fue una intervención masiva que a lo que apuntaba era a lo colectivo, que bueno, hoy es algo que nosotros entendemos y que tenemos como súper incorporado, pero bueno, piensen que hace como 30 años capaz no. Así que, bueno, y en realidad lo que tiene como fin era poner el cuerpo. Los artistas lo pensaron como esto de poner el cuerpo para que un desaparecido vuelva a estar de pie, así que un poco es lo que hicimos. Los nombres que están con la silueta son los de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, así que bueno, les agradezco por haber formado parte. Se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado seguida de la negación de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido o Víctima de Desapariciones Forzadas, con el objeto de generar una conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de las personas por parte del Estado, catalogado como crimen de lesa humanidad por las organizaciones de Estados Americanos y las Naciones Unidas. En lo que respecta a la Argentina, esta conmemoración fue aprobada por la Ley 26.298 en 2007. En nuestro país, la desaparición forzada de personas fue una práctica desplegada por la última dictadura cívico-militar que asoló nuestro país entre los años 1976 y 1983. El funcionamiento de centros clandestinos de detención, los secuestros, el robo de bebés y las desapariciones de personas, que dejaron un saldo de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, constituyeron prácticas usuales en el marco del terrorismo de Estado impuesto por los genocidas militares y sus cómplices civiles. Voy a darle la palabra a nuestro decano de la facultad, Pedro Ferracini, para que acompañe en este evento con unas breves palabras y después voy a mostrar un video. Bueno, primera vez que me toca en este rol, este acto. Creo que si no es el más importante de la agenda del año, no sé cuál es. No habría otro para agregar a la agenda con esta trascendencia y en este momento tan importante de la Argentina. El otro día le contaba a estudiantes de diseño gráfico, diseño de indumentaria y textil, porque bueno, justamente me tocó pararme frente a ellos y a ellas. El momento trascendental que está pasando no solamente el país en materia de derechos humanos, con los riesgos que implican las candidaturas presentes a la presidencia y a la vicepresidencia también, pero también los riesgos que implica la universidad pública, algunos dichos, y en eso nos habilita a quienes ocupamos cargos de responsabilidad explicar la importancia de la universidad pública hoy en día. En ese contexto, creo que la universidad pública es ridículo, ¿no? Pensar en que va a cambiar un sistema o no, cuando como estudiantes venimos con un DNI y nos inscribimos en la facultad y nos vamos con un título. Digamos, no hace falta más nada, es algo inexplicable en el mundo, literalmente, es inexplicable en el mundo entender que con un DNI uno egresa con un título después de haber aprobado las asignaturas de un plan de estudio.
Conozco compañeros en otros lados del mundo que han vendido casas, se han endeudado. Es decir, familias que han elegido cuál es el que tiene que estudiar entre todos sus hijos e hijas. Bueno, una situación que creo que a quienes están acá presentes no hace falta explicar mucho. Pero más allá de eso, la importancia que tiene la universidad pública como rol en la sociedad hoy en día, como conector de personas, como creadora de masa crítica, como creadora de lazos, como creadora del entendimiento de las políticas públicas en función del Estado en general, pero sobre todo de la educación. Que hoy la universidad pública tenga la cantidad de gente que tiene en su sistema, la cantidad de ciudadanos y ciudadanas universitarios y universitarias que tenemos en la facultad, por hacer referencia a esta unidad académica, tiene que ver con dos momentos históricos y uno tercero que se sostiene todo el tiempo. El primero fue la reforma del 18, de alguna manera dándole autonomía, independencia, diferenciación de claustro, la posibilidad de decidir hacia adentro y dar los debates, es decir, amplió en democracia. La segunda fue el decreto del 49 del presidente Perón, que habilita la gratuidad, es decir, el no arancelamiento. La gratuidad es algo relativo en función del esfuerzo que hace la sociedad porque nosotros estemos aquí adentro. En el 18, cerca de 300.000 personas de la Argentina participaban del sistema universitario nacional, con una población total en la Argentina de cerca de 38 millones de personas, es decir, menos del 1% participaba del sistema universitario. A partir de la gratuidad del 49 y hoy, lo nombro así porque lo dijo el ministro de Educación en la asunción de nuestro querido rector Franco Bartolacci el 7 de agosto, explicaba que hoy el sistema universitario público argentino cuenta con 2.400.000 personas sobre 47 millones de argentinos. Es decir, el porcentaje, gracias a esas dos instancias, pero sobre todo a la segunda, hizo que aumente considerablemente. Es decir, que hoy pudiéramos entender que tenemos, en teoría, más masa crítica viviendo entre toda la población argentina, gracias al esfuerzo que la propia sociedad hace y que nosotros mismos reclamamos. Pero hay un hecho aún más importante, que es que este año cumplimos 40 años de democracia, y esos 40 años de democracia se sostuvieron y se sostienen, y las ganancias en educación pública se sostuvieron y se sostienen por el esfuerzo de quienes hoy no están presentes, por culpa del Estado argentino en un periodo de represión ilegal. Y eso es algo que, por lo menos para mí, que como verán, soy bastante joven, no nací durante la dictadura, soy nacido en democracia, me interpela, pero me interpela por el trabajo que de herencia y de sostenimiento de las políticas de memoria y verdad, justicia que llevan adelante los compañeros y las compañeras que tienen la responsabilidad en las diversas instituciones de hacerlo. En eso saludo a nuestra querida secretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, querida Paula Contino, y en representación de ella, al nombrarla a ella, nombro obviamente a todo su equipo que trabaja maravillosamente, al responsable de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Artes, Santiago Montes, y a por supuesto, nuestra querida Olivia Bayo, que todos los años se encarga de alzar bien alto esta bandera y de organizar las distintas actividades. Esta puntualmente es bastante más impactante, las siluetas en tamaño real colgadas en la fachada de la facultad me parecen, bueno, al menos que van a llamar la atención y nos van a seguir interpelando. En ese contexto quiero decir también que es necesario que sigamos conversando con el prójimo, con la prójima, con quien está al lado, explicando las distintas políticas que se llevan adelante, pero sobre todo los distintos derechos que tenemos, que no hay que dar un paso atrás, y hay que aparentemente volver a explicar lo que pensamos que no había que seguir explicando.
También se encuentra presente la secretaria de Comunicación, se encuentra presente el secretario académico, distintos funcionarios y funcionarias, cuerpo no docente al que siempre le agradezco su presencia, siempre todos los años acompañan este acto. Hace poco hicimos un video, que creo que todos los habrán visto, en el que logramos juntar no solamente a todos los espacios políticos institucionales, sino también representantes de todas las carreras, y me parece que es un buen mensaje, me parece que de alguna manera nos pone por lo menos detrás de una agenda en común, que es la de la universidad pública, pero que inevitablemente si uno escrolea, ¿no? Vamos a hablar de redes porque es un mundo a habitar también, si uno escrolea un poco encuentra ciertos comentarios, incluso de personas con las que compartimos día a día en la universidad, y creo que está bien, creo que hay que dar el debate, creo que hay que exponerse y creo que hay que debatir respecto a lo que nosotros queremos de nuestra institución. Si esta situación existe es porque hay muchas cosas seguramente que no se hicieron del todo bien y que tenemos que corregir. Y bueno, y en esa tarea estamos. Seguramente se hace con más y mejor discusión, más y mejor democracia, con menos pelea, menos división, pero también animándonos a dar el discurso que tenemos que dar. Así que bueno, en eso aplaudo completamente la actividad. Y bueno, nada, espero que continúe de la mejor manera. Vamos a hacer una presentación Perdón, Oli, una cosita más. Vamos a hacer una presentación en el Consejo Directivo hoy mismo respecto al protocolo recientemente aprobado por Consejo Superior, que muy bien llevó adelante el área de Derechos Humanos de Universidad para la reparación de alguna manera e incorporación de información por parte, en función de los archivos que tiene tanto la facultad como la universidad. Así que de esta manera pongo a disposición para distintos proyectos de investigación y procesos de investigación la información que tiene la facultad en función de encontrar más memoria, verdad y justicia para todos y todos quienes compartimos nuestra comunidad académica. Así que ahora sí. Bueno, antes del video yo tengo unas palabritas más. Así que, como para contextualizar un poco, si bien Pedro ya nombró un poco el protocolo y la investigación que nosotros venimos realizando, no quería dejar de decir estas palabras. Toda memoria es una operación cultural que se funda sobre los valores, consagrados como derechos humanos, nos exigen y cuestionan los discursos homogeneizantes sobre los cuales las élites construyen la idea de nuestra nación. Nos exigen dejar atrás la ficción de la homogeneidad cultural, idiomática, étnica y la leyenda de una ciudadanía abstracta y despojada de sus singularidades. Solo una historia que reconstruya seriamente y a través de la verdad el pasado tiene la capacidad de educar en los valores indispensables para la vida democrática, el respeto de los derechos humanos, la diversidad cultural y el pluralismo ideológico. El ejercicio de la memoria histórica exige trabajar en forma constante, día a día. Es una condición necesaria para lograr construir esta plenitud democrática de la que hablábamos y como tal es una lucha política. El pasado recuperado a través de la memoria es un pasado en el que estamos inmersos, que se sigue cuestionando, que plantea preguntas e interviene sobre el presente. La memoria exige una lucha activa acerca del sentido de lo ocurrido, acerca del sentido de la memoria misma. Recordar para no repetir. La desaparición no es un eufemismo, sino una alusión literal. Una persona que a partir de determinado momento desaparece, se esfuma, sin que quede constancia de su vida o de su muerte, no es solo un cuerpo. El desaparecido no es ni un ausente ni un presente. Un espacio vacío o el vacío mismo. Esta figura provoca un quiebre en el sentido, una catástrofe que altera radicalmente el lenguaje y la identidad. Ante la catástrofe hay dos caminos. Intentar reparar lo quebrantado, restituyendo el nombre a cada cuerpo, a cada palabra, a cada sentido, o explorar ese sinsentido que constituye la figura del desaparecido como un nuevo estado del ser, un cuerpo separado del nombre. Una conciencia escindida de su soporte físico, una identidad sin tiempo, sin espacio.
Estas narrativas gestionan la catástrofe intentando reponer lo que ésta deshace. Apuntan a reunir cuerpos y nombres, rehacer alianzas de un sujeto con las cadenas de filiación que le hacen tal, y por recomponer individuos devolviendo el sentido a la conexión de estas personas como miembros de un Estado. Como bien dijo Pedro, no quería dejar de nombrar esto porque la facultad tiene un papel fundamental en la construcción de ese sentido y de esa memoria colectiva. Es por eso que me parecía una buena oportunidad para hacer este siluetazo, que es una idea que uno ya venía trabajando, pero me pareció fundamental porque, bueno, visto el contexto y este avasallamiento de las cosas que conseguimos, este posible avasallamiento de las cosas que conseguimos, me parece que es fundamental que podamos pensar individual y colectivamente cómo hacerle frente. Cito a Dora Barrancos en la actividad que el área de derechos humanos hizo el miércoles. Por si no la conocen o si han escuchado levemente de ella, por favor vayan y escuchen lo que dice porque es una persona increíble. Y decía que teníamos que apelar a la creatividad, a nuestra creatividad militante, a nuestra creatividad en relación a poder decirle al de al lado lo que puede llegar a perder y considerar que lo que consideramos ganado hay que seguir luchándolo. Así que sin más, voy a poner el video que es el que explica un poco la investigación que estuvimos haciendo en la Facultad de Arquitectura. De manera individual, digamos, recoge lo que trabajamos acá, pero este es un trabajo colectivo que se dio gracias a la iniciativa del área de derechos humanos de la UNR, pero que en realidad también trabajamos con el Consejo Académico de la UNR. Quiero agradecer tanto a los compañeros del área de derechos humanos de la UNR, que sin ellos el trabajo sería mucho más complicado, y a mis compañeros del Consejo que bueno, es un trabajo que venimos haciendo hace un montón. Por eso también me parecía súper importante presentarlo y que también ustedes puedan enterarse de todo eso en lo que estamos trabajando. La memoria es un proceso fundamental para la vida de una sociedad, para la vida de una institución, porque hay un proceso y un deseo consciente de no olvidar y un proceso fundamental de trabajar por la reparación y la justicia. Por otro lado, creo que la memoria no es algo que está en el pasado, no es algo que está detrás, sino todo lo contrario, porque su ejercicio es desde el presente. El único momento donde nosotros podemos trabajar y evocarla es aquí y ahora. Y el sentido de esa evocación es mirar hacia el futuro. Es como cargamos de futuro, fundamentalmente muchas expresiones, pero una que es muy cara al pueblo argentino, que es el nunca más. Entonces la memoria, digamos, no es repetición, no es transmisión, es ejercicio, es acto y potencia. Y ahí está efectivamente su politicidad, porque esa politicidad es la que nos ubica en un lugar del mundo y de la vida y nos sitúa, en este caso, en una perspectiva de los derechos humanos. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa un continente, un horizonte ético y político donde la dignidad humana, donde nuestra condición humana es el umbral para pensar justamente en esta mirada que nos interpela en los derechos humanos. Quiero destacar el trabajo de la Facultad de Humanidades y Artes y de la Facultad de Psicología que empezaron este proceso y ya avanzaron en la restitución de legajos en un momento inigual. Y no obstante esto, seguimos trabajando colectivamente porque, como decíamos al principio, este es un proceso inacabado que requiere conciencia y perseverancia. En este sentido, lo que quiero destacar que una de las iniciativas que tomamos al inicio de la gestión en el año 2019 fue la creación del Consejo Académico de Derechos Humanos, con la representación progresiva de las facultades, de las escuelas medias y el Centro Gardela. Ese es el lugar de articulación que nosotros encontramos para pensar colectivamente estas políticas,
que el año pasado tuvo su cristalización en la presentación en el Consejo Superior, donde disponemos a avanzar e institucionalizar todo lo que es la política de reparación y de memoria de la universidad como un resultado del esfuerzo colectivo y mancomunado de los representantes de cada una de las facultades y, como les decía recién, las escuelas medias y el Centro Gardela de Derechos Humanos. Actualmente tenemos, de ahí viene otra presentación, que es un protocolo para efectivamente restituir y hacer una reparación simbólica de nuestra comunidad que trágicamente fue detenida ilegalmente, desaparecida y asesinada. Así que nuestra consigna es profundamente política y es memoria, verdad y justicia, ahora y siempre. En el año 2022 se aprobó el programa de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación Histórica. Ese mismo año se aprobó la resolución que establece la inscripción del legajo reparado para todas aquellas personas que fueron víctimas del accionar represivo ilegal del Estado durante el periodo de la dictadura. Este año trabajamos en el protocolo de restitución y reparación histórica para todas aquellas personas que fueron víctimas del accionar represivo ilegal entre el año 1968 y 1983. Este trabajo fue un trabajo colaborativo realizado entre el área de derechos humanos y las representaciones de cada espacio de derechos humanos de las facultades que se encuentran en el Consejo Académico de Derechos Humanos de la universidad. El proceso de restitución de legajos es una tarea que inicia a partir del rastreo de las placas, actos y homenajes de las personas detenidas desaparecidas de las distintas facultades y las escuelas. A partir de poder localizar esa información, lo que nosotros hicimos fue entrecruzar esos datos con los datos del Registro Unificado de las Víctimas del Terrorismo de Estado y otras bases de datos de organismos y organizaciones de derechos humanos para poder efectivamente construir las listas de las personas detenidas desaparecidas de nuestra universidad. Esta es una tarea artesanal, particular, que requiere un compromiso y una dedicación muy esforzada. Y para ello también los y las representantes de las áreas de derechos humanos articularon fuertemente con el personal administrativo, de alumnado, de las secretarías estudiantiles y de archivo de las distintas facultades, quienes se comprometieron fuertemente con este trabajo y sin quienes no sería posible realizar esta tarea tan sentida. La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño cuenta con el área de Derechos Humanos desde el año 2006, hace ya 17 años, siendo la primera facultad de la UNR en contar con un área de estas características. Surge a partir de un pedido específico que realiza la Justicia Federal hacia la Facultad de Arquitectura, solicitándole la realización de distintas maquetas y material gráfico sobre el sitio La Calamita, ex centro clandestino de detención, ubicado en la localidad de Granadero Baigorria. 2 años más tarde solicitan también la realización de distintos peritajes técnicos sobre otros sitios, también centros clandestinos de detención, material que luego fuera utilizado durante los juicios orales llevados adelante hacia los genocidas en los tribunales federales de Rosario. A partir de estos hechos es que las autoridades de la facultad de ese momento ven la necesidad de crear un espacio institucional que pueda albergar la disciplina, tanto de manera curricular como objeto de investigación formal, ya que hasta ese entonces solo se trabajaba la temática por algunas iniciativas individuales que tenían que ver más con militancias personales. Hoy en día, uno de los objetivos principales que tiene el área de Derechos Humanos perteneciente a la Secretaría de Extensión Universitaria tiene que ver con trabajar la construcción de un conocimiento, basado en la memoria colectiva con respecto a las violaciones hacia los derechos humanos por parte del Estado, fundamentalmente durante la última dictadura cívico-militar ocurrida en nuestro país entre los años 1976 y 1983. Una de las primeras cosas que tuve que hacer cuando empecé a trabajar como coordinadora del área de Derechos Humanos acá en la facultad fue comunicar la restitución de identidad de un estudiante de arquitectura, que era una información que venía de Hijos Capital. Hicimos el acto correspondiente, sumamos una placa al mural en homenaje a nuestros compañeros detenidos desaparecidos, pero a raíz de eso empezaron a surgir muchísimas preguntas, como por ejemplo, quiénes eran esas personas, de dónde habían salido los nombres, si había más información. En ese momento pudimos delinear que era una de las cosas más importantes que íbamos a trabajar en nuestra gestión. A la par de eso, veníamos trabajando en el Consejo Académico de Derechos Humanos de la UNR, que es el cual nuclea a todas las secretarías y áreas de cada unidad académica y en donde trabajamos temas colectivamente. Habían puesto sobre la mesa justamente este tema de cómo tratar la restitución de legajos,
el trabajo en relación a la memoria colectiva de nuestros compañeros y compañeras y el armado de listas oficiales. Es ahí en donde nuestra iniciativa particular desde la facultad se convierte en una iniciativa colectiva. Uno de los puntos claves en la investigación fue cuando en 2022 apareció el programa que fue el que nos permitió acceder a los archivos y registros sin ninguna restricción. Nosotros no veníamos teniendo problemas con la gente de alumnado, pero sí eso nos habilitó a poder, digamos, adquirir información más rápidamente. Fue ahí cuando empezaron a aparecer primero legajos de estudiantes graduados, luego empezamos a hacer un entrecruzamiento con listas oficiales para poder corroborar si los nombres que estaban escritos estaban bien. A partir de, digamos, comentar esta investigación, pudimos empezar a tener algunos testimonios, tantos orales como escritos, que ayudaban a esta construcción de la identidad de cada uno de nuestros compañeros. Con el protocolo, que es el que salió hace unos días, comienza una nueva etapa de la investigación, porque primero es algo que nosotros trabajamos, como dije, colectivamente en el Consejo Académico, que nos permite, digamos, delinear un trabajo para todas las unidades académicas de una forma organizada y respetuosa, y también nos abre a, digamos, poder, digamos, seguir trabajando en este canal de comunicación con la comunidad académica. Bueno, la participación del grupo de alumnado con respecto al programa de Derechos Humanos fue la resquisa de los legajos correspondientes para su restitución en dos etapas. La primera etapa, al principio de la convocatoria, en finales del año 2022 y en marzo de este año, lo cual consistió en la primera etapa en una búsqueda intensiva por parte del grupo del turno mañana de alumnado, encontrando a los egresados de la lista a la que nos estamos refiriendo y en la segunda etapa, en marzo de este año, a los alumnos. Le hicimos en dos etapas, primero porque tenemos un extenso archivo de todos los alumnos que pasaron y egresados que pasaron por la facultad, y segundo, para hacer más tranquila esa resquisa, para ver cómo hacíamos para encontrar, porque suponíamos que estaban también desaparecidos los legajos. Luego de la capacitación se nos refirió que puede ser que estas resquisas buscáramos en otros sitios, por ejemplo, actas de exámenes o documentos que teníamos de ingreso, por ejemplo, de las personas, y en una conversación con el grupo de alumnado también descubrimos que nuestros anteriores jefes guardaban de determinada manera esa época de nuestra historia. Entonces nos fuimos a esos archivos que estaban específicamente en unas cajas y encontramos a todo el resto de los legajos que estábamos buscando. Se fue entregado a la Secretaría de Derechos Humanos para la restitución. Sin más decir que en esta nueva etapa estamos a disposición para que todas las personas que tengan preguntas, que tengan testimonios o que quieran interiorizarse en la investigación puedan contactarse con nosotros y así seguir trabajando. Bueno, sin mucho más que aclarar, porque es un video que, bueno, se entiende todo el trabajo que hemos hecho. Bueno, volver a agradecer a las personas que aparecen en el video y a las que no aparecieron, pero bueno, también, o sea, gente de... Ahí aparece solamente María, pero hemos articulado con mucha gente de alumnado que también nos ha facilitado todos los archivos y los legajos que pudimos conseguir, así que me parece muy importante nombrarlos. Bueno, y una vez más, agradecer a todas las personas que están acá y recalcar que es eso, que en la nueva etapa de este protocolo es la que nos incentiva a abrir esta convocatoria a la comunidad académica para que puedan acercarse y estaremos a plena disposición para poder seguir haciendo este trabajo. Muchas gracias.